Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 30 de enero de 2015, bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, edición especial a esta hora de la mañana. Gracias, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes. Gracias por ese voto de confianza, por ese voto de preferencia a nuestra programación permanente y particularmente a nuestro programa. Agradecemos, como siempre, primero a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Y como siempre, todos los viernes saludamos a nuestro acostumbrado panel de la mañana. Juan José Martel, buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, es un gusto. Amigos, buenos días. Amigos televidentes, buenos días. Doctor Kiro Waldo Salgado, buenos días. Muy buenos días a todos. Que el Señor me los bendiga. Julio Valdivieso, buenos días. Buenos días, Ernesto. Buenos días, compañeros. Lafit Fernández, también te saludo. Buenos días, Ernesto. Buenos días, compañeros. Buenos días, televidentes. Les comento que nuestro tema de hoy está relacionado con el quehacer político electoral que vive el país, en el que no solo se suscriben propuestas de candidatos a alcaldes y diputados, sino también la implementación de proyectos de gran incidencia nacional que están siendo sometidos al debate, como es el buen funcionamiento o no del proyecto de transporte masivo conocido como Citrans, obra cuyo costo se ha puesto en tela de juicio por opositores al sistema por considerarse que técnicamente adolece de fallas, a diferencia obviamente del gobierno que sostiene que solo es cuestión de tiempo para acostumbrarse al moderno cambio en comparación del viejo. Y para desarrollar desde luego esta temática, ya es costumbre presentar 3 preguntas claves en la mesa, las cuales vamos a presentárselas en esta pantalla. Veamos la primera. ¿Por qué razón el Citrans está siendo objeto de debate político electoral? Ese es un punto medular, sobre todo porque no hay ciudad capital que no quisiera tener un buen sistema de transporte masivo. Ya tenemos la experiencia de México, tenemos el caso de Guatemala, más cercano, el caso de Colombia y otras ciudades que obviamente se decantan precisamente por tener un sistema de transporte masivo. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón el Citrans está siendo objeto de debate político electoral en nuestro país? La segunda pregunta, ¿existe o no sabotaje electoral como sostiene el gobierno? Hemos escuchado en las últimas semanas la opinión del ministro de Obras Públicas, sostener que detrás de todo esto lo que hay es un sabotaje de carácter político. ¿Qué tan cierto es? Bueno, es el análisis que vamos a someter con nuestros invitados. La tercera pregunta dice así: ¿qué impacto tendrá el proyecto de transporte masivo en el resultado electoral? Es decir, ¿este funcionamiento o no, como se está viendo ahora, también va a tener un impacto dentro del resultado electoral? ¿Qué tipo de impacto puede tener? El gran problema del Citrans es la falta de coordinación entre el gobierno, y en este caso el Viceministerio de Transporte, y los proyectos originales del Citrans. De acuerdo a los proyectos originales del Citrans, el Citrans ya estuviera funcionando plenamente, porque yo creo que el Viceministro de Transporte es el responsable de que el Citrans no esté funcionando en un 100% en este momento. Y como repito, si el Citrans estuviera funcionando en un 100%, sí veríamos los beneficios del Citrans. Si alguien va a analizar solamente el carril del Citrans, los buses articulados del Citrans, el recorrido del Citrans en esos buses articulados, es una maravilla, definitivamente. Pero como digo, lamentablemente solo están circulando 10 buses. Esperamos que para febrero circulen por lo menos 20 y que para marzo ya esté integrado todo el sistema de transporte. Los políticos han ocupado los vicios y los vacíos del Citrans para llevar agua a su propio molino. Pero eso no es justo. Eso no es justo. ¿Por qué? Porque primero no es un proyecto terminado y segundo es un proyecto que puede dar buenos beneficios al país. Y tercero, no presentan soluciones, por Dios. Si se está criticando un proyecto sin presentar soluciones, eso no se vale. Pero hay que decirlo con toda la seriedad del caso. Partieron el Boulevard del Ejército en 2. O sea, la infraestructura, que es lo que la gente está percibiendo. Ahora,
no necesitabas hacer tanto daño a la infraestructura cuando tenías alternativas del lado derecho. Es decir, esto era tan sencillo como se había planteado originalmente si se hubiera tenido todo un componente eminentemente técnico. Es más, ni siquiera se respetó el diseño original como estaba planteado. La forma como está diseñado estos 6.4 kilómetros, básicamente es una línea más. Pero cuando estén integrados con los demás métodos de alimentación, entonces va a haber una mejor posición. Aquí el tema principal va a ser la tarifa. Ahí se va a detener y ahí sí va a haber un componente fuerte político. ¿Cuánto va a costar este pasaje? ¿Va a ser integrado? Yo entiendo que sí. Pero como no ha habido alguien que técnicamente, y no me refiero políticamente, técnicamente haya venido a explicar cuánto va a costar la tarifa, cómo se va a integrar la tarifa, cuáles van a ser los beneficios que va a tener el usuario, díganlo, que eso es lo que ha faltado. Siento que posiblemente la gente que usa el Citrans, hasta donde entiendo, incluso en vías periodistas, se sienten satisfechos. ¿No? Obviamente, carriles dedicados exclusivamente y buenos autobuses, porque esa es otra diferencia. Ese es el gancho. ¿Ya? Le da satisfacción a la gente de a pie, a la gente de clase media, a la gente que no tiene coches. ¿Ya? Y por supuesto que esta gente está sintiendo y percibiendo una profunda satisfacción. De alguna manera, medios de comunicación, como decía Kirio, están poniendo el Citrans como un objetivo político y desgranándolo. No sé. Ahora, lo que uno siente que está mal, y lo digo con consideración por venir de este sector de los medios, es que casi si llueve van a decir, mire, le faltan colaterales para que la gente no se moje. Y ahí es donde yo creo que los medios, está bien que se sumen o no se sumen a factores opositores, pero que no tuerzan las cosas, porque la gente no es imbécil. Yo creo que estamos hablando de que la zona metropolitana de San Salvador es la concentración más grande de habitantes que tiene el país. Y es la segunda concentración más grande de Centroamérica, incluyendo a Panamá y Belice. Es un tema de trascendencia nacional. Y como tema de trascendencia nacional debe de ser abordado en una campaña electoral. Sino que vamos a abordar temas baladíes. No, tenemos que entrar a los temas de fondo. El problema es cuando se usa con un fin partidario electoral, como bien decía Kirio, para llevar agua a su molino. Ese es el punto, porque se deforma. Ahora, ¿sobre qué parámetros entonces hay que verlo electoralmente el tema? En primer lugar, un sistema de transporte tiene que ser verdaderamente integral. Un proyecto de esta envergadura, en que abarca municipios distintos, con banderas distintas gobernándolo, que incorpora al gobierno central, que incorpora al usuario, que es el beneficiario masivo de este proyecto, pero también a los empresarios. Los actuales operadores. Así es. En ese sentido, necesita ser un proyecto consensuado. 1, diseño, construcción y operación. 2, incluir a los actuales operadores. Y 3, la tarifa. Este proyecto era para 48 meses y que debía empezarse a ejecutar posteriormente. Lo que pasa es que ahí fue el error. Era el plan estrella de la anterior elección. Por eso fue el error de montarse sobre un proyecto de nación para darle una percepción política. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? En el tema de operación yo no tengo ningún cuestionamiento. Si estaba siendo operado por uno de los, dijéramos, operadores más grandes de América Latina, que es Transmilenio de Colombia. Es decir, la operación a mí no me preocupa el diseño, la construcción de este. Cuando vos el Boulevard del Ejército lo pones al centro de la calle,
donde estás moviendo más de 150,000 tráficos, discúlpame, es decir, tiene que haber, y lo tienen que aceptar con muchísima humildad. Cuando uno se equivoca, hay que aceptar que se equivocó y corrijamos el tema, pero no nos arrastremos todo un proyecto que necesita el país y que necesita el área metropolitana de San Salvador. Un buen proyecto le sobran tatas. Cuando el cipote sale bonito, Papacito. todos quieren ser papás. Y para que el cipote salga bonito, necesita ser consensuado. Yo creo que sí existe sabotaje electoral. Ahora, también le quiero decir a Gerson, no todos los que criticamos de alguna manera al Citrans o a su funcionario en transporte, estamos saboteando al gobierno. Al contrario. Que no se equivoque, Claro. ¿verdad? Muchos lo que estamos haciendo es defendiendo la causa del pueblo, defendiendo la causa del usuario, defendiendo la causa del automovilista, defendiendo la causa de la ciudad. Ha empezado mal el proyecto de percepción. Entonces, si esto hubiera sido bueno y que todos estuvieran aplaudiendo, yo te juro que tuviera a todos los diputados caminando ahí metidos y todos opinando a favor. Subiéndose al Citrán. Subiéndose al Citrán. Juan José puso el ejemplo del niño, si es bonito Sí, todos es lo feo. quieren. Le sobran padrinos, le digamos, sobra vaya, le padrino, sobran vaya. padrinos. Yo te lo puedo decir, si se quiere a la vaca, se quiere al ternero también. Aquí no nos engañemos. Si mejora este lado y el tema no es integral, lo que van a hacer es pasar un problema de un lugar a otro. Mira, Porque ayer, Julio, un amigo me comentó que fue con el propósito de verificar digamos, si es exitoso o no, por el momento, si se están haciendo los ajustes pertinentes, y me decía que vio que había facilidad de tráfico. Pero no sé si es la madrugada. No, esa es buena pregunta. No, mira. Fue en el transcurso de la mañana que Ya, fue y ya había está una... a las 5 de la ya mañana. está más fluido el tráfico. Como que hay más No, fluidez. están mejorando. Carriles laterales. Sí, Sí, pero mira. el plan piloto es sobre la base de prueba, error, Ah, corrección. correcto. Lo que pasa es que les faltó quizás haber hecho un buen diagnóstico previo de horas y todo, pero eso va a ir mejorando, es lógico. Ok. Las cosas salen mal. No, ya- Solo quería decir algo. Sí. Sí. El primero que se distanció y de alguna manera descalificó ese proyecto fue el mismo candidato a alcalde del FMLN. Sugiriéndole a Gerson y al viceministro de Transporte que no comiencen a romper calles ni a hacer el relajo para continuar el Citrans si no está perfeccionado la parte del Citrans que ya está diseño. funcionando. Porque hay una percepción de que aquí hubo un retraso en este proyecto, cuando no es cierto. Yo he tenido un documento público que se puede accesar. Este proyecto era para 48 meses y lo que han hecho es adelantar el plazo contractual, o sea, van adelante, pero no lo han podido saber explicar. Si no entendemos que este es un sistema transporte integrado, explíquenle a la población que el proyecto contempla aquí 225 autobuses, 60 articulados y los 165 padrones. Buses nuevos, pero ¿quiénes los van a operar? Eso es lo que tienen que explicar. Es que, ¿Quiénes los van a operar? es que por ahí eso se, es están, integrado. ahí se están No hay oponiendo. que preguntarle a algunos Julio, hay que dueños, preguntarle al gobierno, Mira, porque es el algunos gobierno dueños el de- que no de ha dado las autobuses, explicaciones. Algunos dueños de autobuses que se están oponiendo al Citrans son los dueños de autobuses que tienen las chatarras más viejas de aquí del Salvador, Pero quién, mira, que han abusado de la gente tú tenés siempre. razón, tú tenés No, razón. siendo pero objetivos no tanto, no es en su mayoría. No es en su Usted mayoría, tiene no, una cooperativa que no, es la hay- COPAL, por hay- ejemplo. no, es que que- le- hay- no, es ellos que yo no estoy hablando de- hay- yo Yo no estoy estoy hablando, hablando- yo hay- estoy hay hablando, gente que ha yo me renovado estoy flota. refiriendo a la gente decente. Usted Ah, sabe bueno, a quiénes me vaya, estoy igual refiriendo. hablaba yo de la generalidad, Me que estoy no- igual que en refiriendo cualquier a los área, hay agitadores, de todo. a los agitadores que vienen agitando este país desde hace pero vamos 20 a- años. de la otra Y cooperativa. que se han Coge, aprovechado y que y se tú han sabes. aprovechado de la corrupción del pasado. ¿Quién es el causante de que los buses viejos no hayan salido fuera de circulación? Los políticos, la asamblea. ¿Quién? Si no, la ley dice que más de 20 años no puede circular un autobús, pues la ley no dice de que hay que tener 2 revisiones técnicas vehiculares previas a inscripción. Aplíquenla. Es la- Todas esas movilizaciones que uno ve, ¿Y qué lo que hace? pasan los paneos, ve ahí el parque lleno de gente, que retumba de gente.
la llevan acarreada los buceros y ellos ya saben, es su cuota para mantener la situación. Entonces, y yo he platicado con gente, empresarios de buses y con amigos que están cerca de los empresarios de buses y me dice, mire, especialmente de los dos partidos grandes, solo lo llaman. Mira, necesito 10 buses, necesito 20 buses, me los pones mañana, van a ir a tal lugar. Sí, señor, ¿por qué? Porque en eso está su sobrevivencia. Muchos de los empresarios de buses. No critiquemos, por Dios, a los mareros que obligan a los buceros a que los lleven en excursión. No, yo digo que si los políticos hacen cosas peores, yo lo que hombre. estoy planteando es una realidad. Si los políticos hacen cosas peores, hombre. ¿Qué se puede esperar de una clase política que no ha avanzado todavía moralmente, hombre? Exactamente. Y que deje de un lado el interés te voy a decir particular sobre la base ¿Y de se un va a interés resolver colectivo. esto, Julio, con la nueva asamblea? No creo. Señalar los problemas no es decir que estoy estigmatizando el proyecto. Es decir, yo necesito es que lo resolvamos. Pero es que nos pasamos a otro tema, nos pasamos al tema de los políticos. Vamos a ver esto. ¿Por qué nadie habla aquí de la baja de los precios de combustible? Si esto hubiera sido al revés, te aseguro que todo fuera para arriba. ¿Por qué no se habla entonces cuánto se va a bajar la tarifa aquí al usuario? Escucha mi programa mañana a las 7 de la mañana, ahí la respuesta te la voy a dar con mis invitados. Es el tema que Ya tengo en está radio. pregrabado el programa. No, No, mañana. está pregrabado. Entonces, pues. No, escucha mi programa sí, mañana estaba a las grabado. 7 de la mañana No, de radio. pero ahí a quién traes al presidente de... A alguien que tiene que ver mucho con el tema del petróleo en el país. Julio Villagrán conoce muy bien. Pero mi cuestionamiento es que ha bajado el petróleo sustancialmente, más de 50. Y no hay bajas en los precios de... Y vos vas al mercado, el mismo precio de las verduras, el mismo precio de los granos básicos, los mismos Por precios eso de va a la estar tarifa. Danilo Pérez, que es el director de la Defensoría del Consumidor no gubernamental. Sí, pero Mañana. no. Entonces tengo parte... Lo que necesito es, no lo que creamos nosotros, lo que la gente pide es que le bajen los servicios. Que el frente o el gobierno está notificado que van a destruir, tratar de destruir en percepción el proyecto y que además ya están usando medios para y que no necesitan publicidad para atacar y destruir el proyecto. Entonces el gobierno tiene que tener una terrible inteligencia comunicacional para decir cómo explico esto, cómo detengo esto, ¿ya? Porque si no, sí lo va a golpear muchísimo al frente y al gobierno los resultados, porque si no, esto va a ser tigre contra tigre suelto contra burro amarrado. Y surgen nuevas propuestas. A mí me sigue interesando la propuesta de Fito. A lo mejor no va a ser totalmente elevado, pero en algunas áreas sí. Pero hay que verlas. Esos son los procesos que necesitamos consensuar en este país. Yo insisto en eso. Con lo que decía, no lo veo convencido, doctor. Miren la sonrisa que tiene. No lo veo convencido. Mira, yo te digo, yo no conozco al señor También Salume. Walter tiene buenas propuestas. Yo no conozco al señor Walter, Salume, pero me imagino excelentes que es un hombre muy inteligente y a mí la idea me gusta. Sí, me da risa porque en este momento eso es inviable. Te voy a decir por qué. Primero hay que conseguir derechos de vía. Hay que botar casas, hay que comprar casas. No, igual va a ser con esto. Hay que, ¿cómo se llama? Hay que construir. Toda la plata, mira, son miles de millones de dólares. Construcción y mantenimiento. Ahora, espérate. el proyecto es bueno. El proyecto es bueno, pero todavía necesitamos vivir 100 años más. Siempre aquí. estamos buscando lo barato y lo que tiene mala calidad. Este país necesita cosas de calidad que resuelvan los problemas integrales. pero no te la malgastamos pagan, no te la pagan, mucho José. en otras cosas. No te la pero pagan. ustedes saben cuánto va a costar este proyecto, pues. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Esto está costando 5 centavos. La idea que tú planteaste, mira, la periferia está mala, es que siempre va a haber un problema, Kirio. Lo que has hecho es trasladar un problema de un lugar a otro. Uno de los mayores errores que se ha cometido en este país fue no hacer el metro. El proyecto aquel de Mario Valiente que sostuvo o descarriló Armando Calderón Sol, ese metro costaba 400 millones, había dinero, había financiamiento, había tecnología francesa, venía de abajo hacia arriba. Si eso se hubiera hecho hace 20 años, creo que era, no tendría problemas de transporte San Salvador. Ahí hay un error político monumental y un gran proyecto de Mario Valiente que se lo quebraron en el camino
No sé por qué. Mario Valiente me dice de que el principal actor que le boicoteó el proyecto fue el mismo gobierno de su que estaba el mismo partido que estaba gobernando en ese momento, porque creían que si él impulsaba este proyecto él iba a ser presidente y no querían que él fuera presidente. A mí me parece que también ha hecho falta una buena comunicación. Una buena comunicación en el sentido de que no vendas el proyecto porque tiene deficiencias de las repercusiones que está teniendo temporales. Pero que lo mientras digan, se ajusta. Es que esa parte de comunicaciones ha fallado. Ha fallado. Es decir, estamos Y en haciendo el los momento ajustes de pertinentes. es que incluso, ¿sabes qué? Pero debieron pero en un momento tan trascendental como son las elecciones. Primero debieron hacer, a mi juicio, un Aceptar. inventario. Estas son las fallas. Estas son. Y luego le construyas un colchón comunicacional antes de lanzar el proyecto Para pedir la comprensión del público y ahora técnicamente, ¿no? una fase post. Pero ojalá en esta etapa veamos las repercusiones. Si este es un proyecto público-privado. Y lo más importante, a mí me gustaría ver al gerente del Citrans dando toda esta información que requiere la ciudadanía. Si el tema aquí es de costo, si estamos dispuestos a pagar $1, con que no puedes sostener una tarifa de 40 centavos, hoy estás pagando 20, vas a poder pagar una tarifa de $1. Es que hay que ser realistas en el tema. El problema no es de diseño, el problema no es si traes un metro o no traes un metro, el problema es cuánto le va a costar al usuario, porque si no lo paga el usuario, lo va a terminar subsidiando el Estado y eso lo pagamos todos los Entiendo salvadoreños. que así va a ser, ¿no? Por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias a los cuatro. Seguimos aportando al debate político, económico y social de este país desde una vitrina totalmente transparente. Aquí no tenemos nada que esconder. Transparente. Y sobre todo este programa crítico, constructivo y también propositivo. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.